Secretario del Tesoro Steven Mnuchin, como ya le comentaba, dijo ayer a CNBC que el gobierno de Trump es llegar a un acuerdo, más bien el objetivo del gobierno de Trump es llegar a un acuerdo siguiendo la negociación del Telecán en curso, pero de cierta manera podría considerar llegar a un acuerdo light. ¿De qué se trata esto? Me acompañan para analizar el tema Jesús Ugarte y Gonzalo Soto. Bienvenidos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Gustavo. Pues bueno, él habla de un acuerdo light, Gonzalo, por favor. De un acuerdo light. Este acuerdo light sería que no pasara por el Congreso para su aprobación, porque el mismo Ejecutivo lo podría aprobar y consistiría en no hacer modificaciones importantes, ¿cierto? Sí, Susi, no tenemos detalle de qué o no lo ha dicho el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, pero creo que habría que inferir que se trata de un Telecán que no contendría de alguna manera los temas tóxicos, estos puntos que pues han atorado de alguna manera la renegociación del Telecán, y estaríamos hablando pues de las reglas de origen, ¿no?, en el sector automotriz, donde recordarás, exacto, la cláusula Sunset, que esta cláusula con la que Estados Unidos quiere que cada 5 años prácticamente se renueve el Telecán, es decir, Telecán de partir de cero cada lustro. Sí. El tema de reglas de origen, recordarás, Estados Unidos quería aumentar el tema del contenido de un 62 a un 72%, era muy complicado, México no ha aceptado ni Canadá este cambio, y tienes también el tema del mecanismo de controversia, resolución de controversias, y por ahí también un tema agroindustrial, ¿no?, con Estados Unidos. Esos 4 temas estarían ausentes, entonces sí, es decir, es un Telecán 2.0 light, adelgazado, que no comprende esos puntos estructurales, esos cambios estructurales. Pero es un Telecán 2.0 light según las expectativas de Estados Unidos. Así es, lo que quiere es para las pretensiones de Estados Unidos. Exactamente. Para México, a México la todo dar, para México estaría muy bien. No necesariamente es light, claro. En el caso de México parece ser... No, ellos lo han llamado light. Yo lo sé, pero a ver, lo que es para ponerlo en contexto de qué es lo que estamos viendo también es, a ver, no necesariamente es light para México porque no queremos la cláusula Sunset, porque en el tema de los temas agroindustriales, creo que México está bastante satisfecho con lo que hemos visto hasta el momento, y porque al final de cuentas nos da mucha más certidumbre el tener un Telecán 2.0, ya en este momento, independiente de si sea light o no para Estados Unidos. Parece ser que las prisas sí ya le empiezan a ganar al gobierno estadounidense. Parece ser que la administración Trump sí comienza ya a sentir un poco más el calor de tener que realizar o llevar a cabo el acuerdo ahora, en vez de tener que alargarlo durante un periodo mucho mayor hasta mediados o un poco más allá de 2019. Yo creo que si México es inteligente puede aprovechar esta situación e irnos con un Telecán que sí nos dé una mayor certidumbre o que sí modernice el acuerdo comercial sin tener que pasar por todos estos temas espinosos que no han podido mover la conversación, yo creo que desde las últimas 3 o 4 rondas. A ver, y nos beneficiaría de cierta manera porque, como dicen, en estos temas álgidos, pues México y Canadá no han querido ceder por las exigencias que ha tenido Estados Unidos, y Estados Unidos le beneficiaría porque se aprobaría antes de tener a un nuevo Congreso en Estados Unidos, lo que pues de cierta manera le da una palomita ahí a Trump para que no pierda la mayoría republicana en la Cámara Alta, pero de cierta manera yo creo que sería perder pues estos 10 meses que se ha venido renegociando el tratado, que sin duda sí se han cerrado varios capítulos, pero estos temas álgidos pues que no se han logrado cerrar. ¿Qué va a pasar con ellos? Continuaría el tratado con los capítulos que de cierta manera pues ya se logró renegociar, y hasta el 2019 se volvería a abrir esta opción de modificar el tema de las reglas de origen, cláusula Sunset, capítulo de resolución de controversias, o qué podría pasar. Sé que estamos especulando un poco, pero... sería retomar estos temas estructurales hasta enero, ya con un nuevo Congreso donde probablemente Trump tenga que enfrentar una mayoría demócrata, muy probablemente, pero aún así gana, cierto, son meses que de alguna manera en parte es un tiempo que se perdió, pero a lo mejor no del todo. ¿Qué gana Trump con un acuerdo light, ¿no?, un acuerdo adelgazado? Primero, pues evitar que el Congreso en enero precisamente enfrentarse a un Congreso probablemente con mayoría demócrata, que le rechacen o lo echen abajo, un acuerdo, un Telecán integral, yo diría. Segundo, políticamente también le puede dar votos. Hay que recordar que en noviembre viene la renovación del Senado y parte de la Cámara de Representantes.
Entonces, el tener ya un acuerdo light, vender esa idea a los americanos, creo que puede darle votos a un gobierno que ha estado debilitado. Fíjate, un dato por ahí, al 14 de mayo, la aprobación de la gestión de Trump por parte de los estadounidenses era apenas de un 39.1%, es decir, menos de 4 de cada 10 americanos aprobaban la gestión de Trump. Entonces, un gobierno debilitado, seguramente con un Telecam Light, le puede generar algo de votos, de simpatías. Y la otra, pues creo que Trump también con un Telecam adelgazado puede ganar tiempo para a partir de enero, febrero, pues ir trabajando, negociando con el nuevo Congreso, probablemente de mayoría demócrata, y convencerlos para tener o avanzar hacia un Telecam integral, donde a lo mejor pueda integrar e incorporar de alguna manera estos temas estructurales que hoy en día no puede, ¿no? Por los tiempos ya no se le pueden dar, ¿no? Parte también de la presión que está sintiendo el gobierno estadounidense viene desde los senadores. Ayer, por ejemplo, 10 senadores estadounidenses firmaron una carta pidiéndole al gobierno de Trump, a la administración de Trump, que ya cerrara el Telecam, que ya se comenzara, o sea, que de entrada ni siquiera considerara el fin del Telecam como una alternativa. Vaya, son estados, la mayoría de ellos, que viven o que buena parte de su actividad económica está relacionada con México. Me sorprendió, por ejemplo, estados que, entre comillas, políticamente hablando, en el Senado estadounidense, bueno, en el Senado estadounidense, digamos que hay una representación bastante proporcional de todos los estados, 2 senadores por cada estado. Pero digamos que políticamente hablando a lo mejor y no serían tan importantes, como es el caso de Oklahoma, pero que en el tema, por ejemplo, de agroindustrias y en algunas manufacturas es bastante importante y la relación con México es muy grande. Son 10 senadores, algunos de ellos de bastante peso, que en este momento están diciendo, a ver, de entrada NAFTA, o sea, eliminar NAFTA ya ni siquiera debería estar en la mesa. Todas estas amenazas que se están profiriendo sobre que se va o no se va, descartémosla. Entonces, ya que tenemos eso sobre la mesa, parece ser que sí, un NAFTA, entre comillas, light para Estados Unidos, sí se comienza a ver ya como una opción mucho más realista. Creo que también el gobierno mexicano debe darse cuenta que si hemos encontrado resistencia en cada uno de los puntos más fundamentales de la negociación del Tratado de Libre Comercio, hasta este momento, creo que es una opción bastante viable decir vámonos por la opción light, ¿no? Que pues sería para Estados Unidos. Insisto, la versión light americana no es la versión light mexicana, es una muy buena opción, aunque en la mesa se queden algunos otros acuerdos que después se pueden renegociar. Se ha hecho en el pasado, Chucho, se ha hecho en el pasado, Susana, que en una negociación cierras la mayoría de los capítulos, cierras el acuerdo y después vas haciendo algunos adendos al propio acuerdo para que se ajuste a las necesidades de esos sectores en específicos. Sí, hay antecedentes de ello. Correcto. Y también un antecedente interesante que hoy menciona nuestro vicepresidente editorial, Enrique Quintana, en su columna. Exacto. Es el tema del acuerdo, también un acuerdo light que logran Estados Unidos con Corea del Sur, donde varios temas estructurales también pues quedan pendientes, ¿no? Y quizá revisarse más adelante, pero bueno, pasa de alguna manera este acuerdo. Se firmó apenas el 28 de marzo, ¿no? Y esto incluso posibilitó que de alguna manera quedara exento Corea del Sur de la aplicación de aranceles a las exportaciones de acero a Estados Unidos. Entonces, digo, ahí está este precedente muy reciente de un acuerdo comercial también entre Estados Unidos y Corea del Sur, un acuerdo light, ¿no? Digamos que de cierta manera podría blindar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte frente pues a una situación, a un entorno de incertidumbre en el que viviremos ahora con las elecciones presidenciales en México. A ver, yo creo que es un asunto complicado. Eventualmente creo que para los tiempos de ambos países, o en general, bueno, sí, de ambos países, en realidad Canadá está un poquito exento de ello, tener el acuerdo ya pronto, tener el acuerdo ya bien firmado, pues sí nos sirve, ¿no?, para tener una mayor certidumbre. Hay una cosa que, retomando y regresando un poco al tema que mencionaba Jesús de la columna de Enrique Quintana, nuestro director. Él acusaba al acuerdo de Corea de ser un mal acuerdo, un acuerdo horrible y de ser un tal cual asesino de empleos. Creo que cualquier acuerdo que se quiera cerrar en Estados Unidos con México, por muy light que sea, debe garantizar que parte de las inversiones que se han realizado en México regresen de alguna manera. No sé si eso, digamos, sea aceptable para México, creo que en algunos sectores no, pero de alguna manera
Estados Unidos o la administración Trump tiene que agarrar y decirles, hicimos una negociación más rápida, más eficiente, y eso significa más empleos aquí en México. Esa fue toda la discusión durante la campaña de 2016. El ejemplo de Carrier, la armadora de los aires acondicionados, que eventualmente sí se instaló en Monterrey, fue muy paradigmático. Claro. Entonces yo creo que eso va a ser algo importante de aquí en adelante. ¿Qué tanto realmente esa negociación light, entre comillas, puede generarle beneficios para Estados Unidos de manera inmediata en cuestión de empleos? Sí, yo preguntabas, ¿blinda el acuerdo light las elecciones en México? Yo creo que sí genera, coincido con Gonzalo, genera certidumbre en el corto plazo. Yo creo que no habría que descartar que Estados Unidos, a partir de enero, de febrero, ya con el nuevo Congreso, el nuevo Senado, empiece a exigir de alguna manera, a presionar en la revisión de estos temas que van a quedar fuera, ¿no? La cláusula sunset, el tema de las reglas de origen del sector automotriz. No creo que desista, no creo que se le vaya a olvidar a Trump. Pero sí, en el corto plazo genera certidumbre en México, creo que viene bien. De hecho, por ahí viendo un poco el tema del tipo de cambio, ha respondido de manera favorable al anuncio ayer por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos sobre la conveniencia de firmar un acuerdo light. Después de llegar, tocar niveles, el dólar interbancario, niveles arriba de los 20 pesos el viernes, todavía ayer al inicio de la jornada superó los 20 pesos. Tuvimos finalmente un rebote del peso frente al dólar el día de ayer. Y el día de hoy, pues bueno, suma una segunda jornada de recuperación frente al dólar. El día de hoy fue un 0.5%, más o menos estamos hablando de 15 centavos de ganancia del peso frente al dólar, lo que da como resultado en 2 jornadas 0.9%. Desde luego muy lejos, todavía con una pérdida fuerte todavía respecto al 17 de abril. Recordarán, el 17 de abril el dólar interbancario rompió el piso de los 18 pesos. Desde entonces a la fecha lleva todavía una pérdida de un 10%. Pero sí, creo que la materialización de un acuerdo comercial adelgazado, light, como le queramos llamar, pues sí puede generar, va a generar certidumbre. Creo que pudiera llevar al tipo de cambio a niveles por debajo de los 19 pesos en el corto plazo. No sabemos cuándo se vaya a materializar esto. Ojalá sean las próximas 2-3 semanas, ¿no? Porque realmente depende de Estados Unidos, ¿no? Porque Steven Mnuchin dijo que sí, esta es una opción, pero que el gobierno estadounidense está tratando de llegar a un acuerdo conforme a la renegociación en curso. O sea, no es lo ideal, pero dicen que cada vez se acerca más esta posibilidad de llegar a un acuerdo light. Entonces, yo creo que aquí la pregunta es, ¿realmente Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo o no? ¿O lo va a hacer de último minuto? Por ahí tenemos el cuadro de las fechas críticas. La primera fecha crítica fue el 17 de mayo, la siguiente será dentro de 2 semanas, el 31 de mayo, luego viene el 15 de agosto, perdón. Entonces, realmente Estados Unidos podría decidir de último minuto, pero ¿cuándo sería pues este último minuto de la...? Tendría que ser las próximas 2-3 semanas. Yo creo que, digamos, de aquí antes de que termine, de que termine mayo, máximo principios de junio. Sí, un acuerdo integral ya no da para firmar. Ahí estábamos viendo, por ejemplo, las fechas, las diferentes fechas. Ahí hay toda una calendarización en este proceso que ya no da. Es decir, tenía que haberse concretado, haber entregado la administración de Trump al Congreso prácticamente el acuerdo en principio firmado ya del Telecan integral completo, para poder proceder, que se cumplieran de alguna manera estos tiempos, ¿no? Se evaluara su impacto hasta llegar de alguna manera a la aprobación por parte del Congreso. Ya no dan esos tiempos. Okay. Yo creo que sí tendría que ser un acuerdo light y le conviene a Trump. Yo creo que Trump, la administración de Trump está pensando en este esquema porque les conviene, vienen las votaciones, ¿Y si necesita votos. ¿Y si sería, creen, este acuerdo light un ganar, ganar, ganar para los 3 países? Digo, aunque no tenemos muchos detalles, pero... Para México sí, es decir, para México es muy bueno, para Canadá también, definitivamente. Te da la certidumbre que hemos venido pidiendo. Por lo menos en el corto plazo. Exactamente. Por lo menos en el corto plazo. Exactamente. Creo que por ahí ya los empresarios se pronunciaron hoy diciendo que no querían tanto el acuerdo light, que no les convenía. Yo creo que porque estamos hablando ya de intereses particulares mucho más importantes que yo creo que de todos modos se pueden sacar adelante fuera de una negociación de este acuerdo light o flaco, como le llaman, ¿no?, en Estados Unidos, el skinny deal. Lo que es importante también considerar aquí es
digo, Estados Unidos lo puede aceptar. Si se logra el acuerdo light antes de las elecciones en México, también aquí nos va a dar certidumbre, porque si las negociaciones siguen abiertas, recordemos que el candidato puntero Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado también bastante dispuesto a seguir con esta estira y afloja ya en los términos en los que él va a llegar a la presidencia. Entonces ese es otro factor que también se debe de tomar en cuenta cuando hablamos de si le conviene o no, si quiere o no México este acuerdo, ¿verdad? Claro. Sí, y habrá que ver también, hablando un poco del tema electoral, qué tanto puede capitalizar el candidato del gobierno actualmente en el poder, en este caso José Antonio Meade, pues este hecho, ¿no? El que se pueda concretar un acuerdo light, ¿no? Un Telecán 2.0 adelgazado, que también lo pueda vender como un triunfo de alguna manera de la actual administración. No, más bien Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí, por eso, es decir, José el Antonio candidato Meade, oficial. que es el candidato oficial, que es el candidato del gobierno que está actualmente en el poder, en este caso el presidente Enrique Peña Nieto. Sí, venderlo como un logro, como un de la actual administración. Creo que también políticamente pudiera capitalizarlo, ¿no? Ahora un acuerdo light también, digo, pensando mal, puede ser capitalizado por la oposición. No fue el acuerdo que al final del día se había prometido. No fue el gran Telecán 2.0 que desde el año pasado venimos desde que nos sentamos en la mesa de negociación, cacareando que vamos a conseguir. Ahora, pero es el que quería conseguir, digo, más para dejar en claro, el que quería conseguir Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos quería cambios estructurales. Esa cláusula sunset, esas reglas de origen, es decir, los temas más gravosos y más complicados son los que propone, los que ha presionado Estados Unidos. Para México, este acuerdo light, como le queramos llamar, es fabuloso. Sí, porque implica la actualización en ciertos sectores que antes no estaban contemplados. Que seguramente es lo que va a contemplar Susi, Gonzalo, pues este acuerdo, ¿no? Este acuerdo adelgazado, ¿no? Ahora, será como una peinada. Pase lo que pase, se apruebe un Telecán light o se sigan con estas negociaciones, se estima que la inversión extranjera directa continúe más o menos en el rango en el que está de aquí hasta el 2019. Yo creo que van a seguir fluyendo. Digo, habrá que ver, porque muy probablemente, hay encuestas que hablan de un candidato puntero, ¿no? El candidato en este caso el candidato de izquierda. Digo, habrá que ver la transición, habrá que ver el plan de gobierno, el plan económico que pueda tener. Digo, hasta ahora, yo lo he comentado aquí, creo que el tipo de cambio con los vaivenes que pueda tener o la volatilidad que pueda tener ya más cerca a las elecciones, creo que está en cierta manera, está descontada la posibilidad de que gane un candidato que no sea del gobierno que está actualmente en el poder. Creo que está en cierta forma descontado. Bien. ¿No? Conclusiones. A ver, yo creo que sí es una buena oportunidad. Se abrió una puerta que a lo mejor no estaba hace algunas semanas, que ni siquiera estaba considerada. Veíamos cada vez más lejano que tuviéramos un acuerdo este mismo año, ¿verdad? Cuando pasó la fecha fatal, entre comillas, del 17 de mayo, la mayoría de aquí en la mesa discutíamos que posiblemente nos íbamos a tener que ir ya hasta 2019 para cerrar el acuerdo. Ahora con esta posibilidad es una buena opción, es una opción interesante que puede tomar el gobierno mexicano y que además puede vender de una manera correcta también Estados Unidos, bueno, en este caso la administración Trump, de cara a sus elecciones intermedias. Canadá, México, yo creo que son ganadores con este acuerdo, de concretarse, y la otra de materializarse también en el muy 2-3 semanas. Creo que puede ser favorable para que el peso regrese, el dólar regrese, interbancario regrese a niveles por debajo de los 19 pesos. Creo que hemos visto una presión muy importante en el mercado accionario sobre algunas emisoras que tienen una alta exposición a costos, deuda en dólares. Están tocando niveles mínimos de 3 años, de 5 años. Ahí tenemos los Lala, Kimberly-Clark, tenemos incluso a las refresqueras, Coca-Cola, FEMSA, Arca Continental, que están tocando niveles mínimos de 3, 4 años por la exposición que tienen al dólar. Entonces creo que sería muy positivo para este tipo de empresas, ¿no? Bien, pues el hecho de que se haya puesto sobre la mesa esta opción, que como decía Gonzalo, no la hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, de cerrar un acuerdo light, pues quiere decir que Estados Unidos sí lo está contemplando, aunque Steven Mnuchin haya dicho que hasta el momento pues siguen considerando cerrar un acuerdo sobre la renegociación en curso, pues es probable que se llegue a una renegociación de un acuerdo light para México.